Vale, empezamos entonces con la segunda conferencia de hoy. Voy a presentar a José Araneda Riquelme, que hizo su licenciatura y maestría en Historia en la Universidad Católica de Chile. Actualmente cursa el doctorado en Historia Moderna en la Escuela Normale Superiore de Pisa. Se ha especializado en Historia de las Comunicaciones en el periodo colonial americano, especialmente en la circulación de las cartas y sus agentes. Entre sus publicaciones destaca su libro Gobierno de papel, correo y redes de comunicación en tiempos de la Reforma Imperial en Chile, 1764-1796, y sus artículos más recientes, que son La bitácora de un procurador jesuita, La construcción documental de un viaje atlántico, Santiago-Madrid, 1694-1709, con Rafael Gaune en Intus Legere, y Comunicando un desastre, un mapa, diversos mensajeros y las noticias imperiales de una sublevación indígena, en la revista Razón Crítica. Hoy nos trae, como título de su conferencia, Las cartas ante el rugido del gobernador, interceptación de correspondencia transatlántica en el Chile colonial, 1655-1670. Así que, José, cuando quieras, te doy la palabra. Sí, sí lo tiene conectado, pero... Aquí abajo por marca en silencio. ¿Esta vez? ¿O aquí? Ah, vale, aquí. Ahora sí, vale. ¿Ahora? Ahora me escucho yo, de allá, de vuelta, circulación. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los organizadores y especialmente al profesor Manuel Herrero y a la profesora Rocío Moreno Cabanillas por invitarme a este seminario. Perdón por no estar en presencia y poder compartir también con la primera ponencia del profesor Federico Palomo. Quiero empezar con un pequeño ejemplo actual. En la imagen podrán ver el sobre de la última carta que me han enviado. No soy precisamente de una generación de correspondencia, sino más bien de correo electrónico. Pero los ingleses, a diferencia de los chilenos, continúan usando The Royal Mail para enviar tarjetas de cumpleaños. En este sobre no solo podemos encontrar mi nombre y dirección, tenemos información del jefe de Estado del país. No sé si puedo apuntar acá. Sí. Del país, sabemos que vino en avión. También hay un mensaje político sanitario, Every COVID-19 vaccination give us hope, y una cinta adhesiva. El sobre no solo fue sellado con su tradicional pegamento en la solapa, sino también con cinta adhesiva. Está protegida ante una violación. Mi presentación no solo apunta a la interceptación de las cartas que viajan por el Atlántico desde Chile a Madrid. Trata de su violación, es decir, su abertura y lectura por parte de una persona a la que no está dirigida. Y claramente no en el siglo XVII, no en el siglo XXI, sino que en el siglo XVII. La histórica que presento en este seminario es qué significa el acto de interceptar una carta y violar su contenido. ¿Qué implicancias tiene dentro de la vida política del Imperio Español en el siglo XVII? Para ello tomaré el caso de Chile, la frontera austral del Imperio en América, con el objetivo de instalar esta distante colonia dentro de las dinámicas comunicacionales de la monarquía. Revisando la documentación histórica, no puedo estar seguro a ciencia cierta que alguien cometió o no el delito de interceptación de correspondencia. Va más allá de mis posibilidades, siendo yo historiador y no juez. Muchas de las cartas donde se señala esta acusación se encuentran en el Archivo de Indias de Sevilla, y por lo tanto llegaron finalmente a la memoria imperial. Muchas de ellas incluso tienen inscrita la fecha de llegada. Mi hipótesis es demostrar que el significado principal del acto de interceptar una carta es una formulación de una acusación política. Se busca la deslegitimación del adversario político a través de un argumento que vincula la carta y sus secretos con la soberanía real. En general, este tipo de acusaciones fueron absueltas en los juicios de residencia, con la excepción del caso del gobernador Francisco de Meneses, que veremos hacia el final de mi presentación.
Este argumento es parte de mi tesis doctoral dirigida por la profesora Estefania Pastore de la Escuela Normal Superiores. Comunicación en el Chile colonial. A través del estudio de diversos agentes de esta lejana frontera. El Chile colonial no encaja dentro de los parámetros que se han instalado por parte de la historiografía modernista, especialmente aquella que habla de una revolución de la imprenta, concepto acuñado por la historiadora Elizabeth Eisenstein, o la revolución de las comunicaciones, promovido por el alemán Wolfgang Beringer. Esta historiografía de la cultura escrita le ha dado una unidad a partir de los cuales se ha ido configurando como una especie de línea evolutiva, gracias también a los trabajos de Marshall McLuhan, de los medios de comunicación, desde el libro, el telégrafo, el teléfono, etcétera, etcétera, hasta llegar a las actuales redes sociales. Cuando uno habla de comunicaciones en general, siempre se señala la última novedad, el último móvil, el último ordenador. Mi mirada busca comprender el fenómeno de la comunicación desde el margen, desde un territorio como el chileno, al borde de estas grandes revoluciones que la historiografía ha detallado, con el objetivo de comprender la forma de comunicación desde abajo y fuera de los grandes circuitos de noticias. Esto me permite analizar Chile como un espacio creativo donde se buscaron diferentes estrategias para comunicar una noticia a pesar de no tener ni imprenta ni un servicio de correos. Sin una institución que coordine la circulación de las cartas, en este caso una oficina postal que se va a instalar posteriormente en el siglo XVIII, el aspecto metodológico ha sido complejo y he tenido que trabajar mucho en ello, especialmente si mi objetivo era llegar a las manos de estos mensajeros. Sin embargo, como hemos visto en la carta inicial, el análisis textual y paratextual de las cartas en sí muestran indicios y claves para poder entender su viaje. A través de su contenido central y sus márgenes, la carta que encontramos en el Archivo de Indias, por ejemplo, nos cuenta su propia historia, la historia de quienes permitieron su circulación. Esta propuesta dialoga con los planteamientos que ha analizado el antropólogo Artum Appadurai sobre el concepto de social life of the things, y que ha acogida para el caso podía incorporar la vida de las cartas en su dimensión humana, una vida social de las cartas, para analizar a los actores que participan en su circulación más allá del emisor y el del receptor, y fuera de la institucionalidad postal. De esta manera, mi foco es su dimensión procesal, su largo y azaroso viaje por el Atlántico. Aquí podemos ver el margen de una carta. El capitán Lorenzo del Salto, procurador del gobernador de Chile en 1610, intenta que el presidente del Consejo de India lea su memorial donde ha incorporado, además, una serie de cartas del gobernador y de los cabildos del reino. Del Salto ha llevado estas cartas desde Chile a Madrid. Es este tipo de información escrita en los márgenes la que me ha permitido reconstruir los distintos mensajeros y procuradores utilizados para enviar informaciones al Consejo durante el siglo XVII. En ese sentido, mi propuesta intenta observar la cotidianidad política, si es que se puede llamar así, de los agentes de comunicación entre Chile, Lima y Madrid durante este siglo. Comprender el fenómeno desde sus propios agentes de comunicación y las cartas es, en ese momento, que me he encontrado con el problema de la interceptación de cartas. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué significa el acto de violar una carta? ¿Cómo esto afecta nuestra comprensión sobre la comunicación política? Particularmente porque las cartas en esta época eran paradójicas. En su mayoría estaban dirigidas al rey. Pero finalmente él nunca las leía. Algo así sería algo excepcional. Sino que ingresa a un organismo colegiado, el Consejo de Indias, donde era leída primero por los secretarios del Perú y posteriormente, si lo ameritaba, por el presidente y los consejeros. En ese sentido, ¿qué significa interceptación? Por ejemplo, para el caso anterior de Lorenzo del Salto, en 1610, el virrey del Perú, el marqués de Montes Claros, vetó completamente de la corte madrileña este sujeto a favor del procurador jesuita Luis de Valdivia. Esto generó que sus informaciones no fueran leídas por el Consejo y sí las de Valdivia. ¿Es el virrey quien informalmente las intercepta?
Y por otro lado, nos enteramos siempre nos enteramos de la interceptación y de la violación de una carta a partir de una carta que sí llegó a Madrid. Tal vez haya muchas más a las que ni siquiera podemos acceder. Esto a pesar de los intentos de los gobernadores coloniales de controlar el flujo de informaciones a la península, y a pesar de esto sí llegaron. Es posible constatar diversas formas de evadir los obstáculos y recorrer más de 10.000 kilómetros de viaje hasta la metrópolis española. Gracias a eso, ok, ¿ahora mejor? Bueno, retomo de nuevo. Lo que estaba diciendo era un poco que las cartas en sí eran paradójicas. ¿Por qué? Porque estaban en su mayoría dirigidas al rey, pero finalmente él no las leía, ¿cierto? Era algo excepcional. Y, y por lo tanto la leía un organismo colegiado, incluso los secretarios, etc. Y por lo tanto es súper difícil de definir qué es una interceptación, en qué lugar se fue interceptada. ¿Fue interceptada en Santiago o fue interceptada en la corte? Por ejemplo, en este caso de Lorenzo del Sato, donde el virrey del Perú, ¿cierto?, lo vetó un poco de la corte madrileña, él desde Lima, siendo que Lorenzo del Salto estaba en Madrid. Entonces, es el virrey quien informalmente las intercepta. Y por otro lado, nos enteramos de la intercepción y violación de correspondencia a partir de una carta que sí llegó a Madrid. Tal vez haya muchas de estas que ni siquiera podemos acceder, ¿cierto? Esto a pesar de acceder en el sentido de que muchas de ellas fueron violadas o fueron interceptadas y no sabemos dónde están. En ese sentido, sí existen mecanismos para saltar, por ejemplo, los controles de los gobernadores y poder llegar y recorrer más de 10.000 kilómetros de viaje hasta la metrópolis española. Gracias a eso tenemos las fuentes que acreditan algunas de las interceptaciones y otras no, digamos. Vamos a algunos ejemplos para comprender la dimensión política. No es común que alguien acuse de interceptación de correspondencia a una autoridad política. En el caso de Chile, los argumentos para desprestigiar al gobernador giran siempre en torno al maltrato indígena, al desastre militar, de la guerra, problemas de la hacienda real, conflictos jurisdiccionales entre el gobernador y los oidores o incluso con el obispo de Santiago. Sin embargo, en todos los casos analizados entre 1600 y 1670, el gobernador es la autoridad acusada de interceptar correspondencia. Las primeras acusaciones que he encontrado son de 1610. Sin embargo, en este caso, es un argumento tangencial sobre el rol contradictorio del gobernador Alonso García de Ramón ante el proyecto de guerra defensiva encabezado por el jesuita Luis de Valdivia. Sin embargo, sería ridículo hablar de un control estricto de la comunicación epistolar, pues la misma Compañía de Jesús en este periodo construyó distintos canales comunicacionales con el virreinato y la corte española de manera independiente y creó con efectos profundos y de larga duración y creó este sistema con efectos profundos de larga duración que la historiografía ha detallado suficientemente. En 1632, el gobernador Francisco Lasso de la Vega, considerado uno de los más importantes y exitosos gobernadores del periodo, fue acusado de interceptar correspondencia a partir de una curiosa fuente, una carta escrita por 6 frailes anónimos, y la carta comienza así. Dice, el celo del bien común y servicio divino de su majestad obliga a 6 frailes anónimos, en este caso a 6 frailes religiosos, a salir de sus pobres celdas y lastimados los corazones con tanta ofensa, divinas agravios y tiranías, y avisar a vuestra majestad echada a sus pies. El contexto es el conflicto entre el Cabildo de Santiago y el gobernador Lasso de la Vega por el reclutamiento de los vecinos de Santiago para la guerra de Arauco, en condiciones de la existencia de un ejército permanente, pero claramente falto de hombres. En aquella carta, los frailes señalan que el gobernador le habría interceptado una carta anterior, escrita por el oidor Valdelomar, donde había una información contra su autoridad. Cito, y el gobernador la abrió y la leyó, y en ella los testigos juraban contra él, contra el gobernador, y quedó hecho un león, y se temía graves agravios que los testigos habían de padecer. De ahí que mi ponencia tenga el título El rugido del gobernador. En esta misma carta se señala además,
Y este era el comentario que decían estos frailes. Así lo llora todo el reino cualquier tiranía que quiera hacer. Se saldrá con ella porque ha amenazado a los oidores, que los prenderá y enviará a un fuerte. Callan y no se atreven a hablar, ni aun avisar a vuestra majestad de lo que pase, porque hay temor que le han de coger las cartas y abrirlas. Y así solo irán a vuestra majestad papeles suyos y en su abono, y en ninguno de parte de la ciudad y oidores que están tan medrosos. En ese sentido, la interceptación de cartas generaría miedo, porque permitiría romper el pacto epistolar entre súbdito y rey, revelando el secreto de esta carta cerrada. Y de ahí, por ejemplo, que no estaría firmada con los nombres y apellidos de los frailes. El miedo ante esta posible interceptación, además, generaría que las personas no se atrevieran a informar al Consejo sobre la supuesta tiranía del gobernador. Este tipo de argumentación tuvo su correlato en términos legales. Desde tiempos muy tempranos, lo que buscó la corona es promover el envío libre de información desde América, con el objetivo además de controlar las autoridades locales, como lo hizo Carlos V con su Real Provisión de febrero de 1530. Esta ley fue repetida en 1541, en 1550 y posteriormente añadida en la recopilación de leyes de India, y dice: los que llevaren de estos reinos cartas o despachos dirigidos a residentes en las Indias, los den o lo remitan libremente a quien los hubiera de recibir. Y más abajo dice: y no los abran, lean ni retengan en su poder. Y eso acusa sobre todo a los virreyes, a la audiencia o a los gobernadores. Que la correspondencia con estos reinos sea libre y sin dificultad. Ante esta realidad de un rey ausente, tal como ha sido analizado por el historiador Allen Brendeke, la circulación de información era necesaria en el sistema de contrapesos propio de la monarquía de los Habsburgo. Esta libertad estaría enfocada en la limitación de impedimentos y obstáculos, tanto físicos como del fuero interno, en la comunicación epistolar con el rey. Sin embargo, el problema central del imperio fue la paradoja entre esta libertad de correspondencia con el rey y el no tener un servicio regular de correo. No todos podían enviar cartas y además no hay ninguna institución que proteja la fragilidad del secreto postal. Esto es fundamental para comprender las acusaciones de violación de correspondencia, porque se transforman en una ofensa a Dios y al rey, como podemos observar en la siguiente ley. Y cito: y de nuestros vasallos han recibido muchos daños, manifestándose sus secretos, de que atemorizados no osan ni se atreven a escribir, recelando que de ellos se les pueda seguir inconvenientes, y reconociendo que este es el instrumento con que la gente se comunican, y además de ser ofensa de Dios nuestro Señor, abrir las cartas, y estas han sido y deben ser inviolables a todas gentes. Entonces, súper interesante cómo ese mismo argumento que se encuentra en esta ley también es replicado en el argumento que señalan los frailes con esta carta. La interceptación y violación de las cartas genera, por un lado, un bloqueo físico, digamos, del proceso de comunicación. Y la carta ya no está parada. Y, por otro lado, limita la escritura potencial de otras cartas ante el miedo de su abertura. Pero ¿por qué sería una ofensa a Dios y al rey? La clausura de una carta y la protección de su cierre, según mi propuesta, estaría estrechamente vinculada al problema de la confesión religiosa. Si nos remontamos a las 7 partidas, parte del Jus Comune castellano, la ley 85 de la primera partida, aparece codificada una noción de secreto siempre vinculada a la confesión. Algo que recién se estaba instalando en la cristiandad durante el siglo XIII. Cito: descubrir por edad o secreto es cosa que a muchos males en realidad. Que luego, primeramente, cuando en sí es cosa muy vil, que no puede ser descubierta sin gran vileza de corazón, como en no poder sufrir el que la oye en descubrir lo que dicen por amistad fiándose en él. Et otro, es dañosa cosa en muchas maneras, que por el descubrimiento hace a los hombres caer en gran vergüenza. Además, y más interesante aún, esta misma partida prohíbe que la gente haga confesiones a través de cartas y mandaderos,
precisamente porque el registro en un soporte impediría la confesión religiosa y la confesión total de los pecados. Desde mi interpretación, para la confesión de informaciones políticas en la comunicación atlántica, es necesario, por lo tanto, este secreto postal. Y creo que hay como una circulación, una traslación de esta idea de la confesión religiosa al secreto postal que yo creo que es más o menos claro si uno analiza más profundamente las partidas y cómo se relacionan con la ley de India, finalmente. En ese sentido, el secreto era necesario para informar esas verdades profundas, sin interferencia. Pero ¿cómo se manifiesta ese secreto en una carta? Con su cierre. Como historiadores pensamos en las cartas de esta época desde un modelo, una carta sellada con lacre, y que tiene que ser rojo además. O sea, tenemos una visión fijada de esto. Es una imagen que todos tenemos finalmente en la cabeza, incluso popularmente. Sin embargo, a lo largo de mi investigación, las cartas se cerraban con diferentes materiales. En un inventario de cartas de Mendoza del año 1668, que se encuentra además en el juicio de residencia del gobernador Francisco de Meneses, que hablaré posteriormente, se detalla una serie de cartas que pasaban informalmente por la cordillera rumbo a Santiago, la cordillera de los Andes, digamos. Eran cartas de capitanes, corregidores, escribanos y gente común. En ella podemos observar la descripción de las cartas cerradas, y por ello era importante describir su materialidad exterior para identificarlas. Es un caso maravilloso debido a la variedad de elementos utilizados. Y acá podemos ver un poco un extracto pequeño. Dice, ítem, un pliego pequeño que dice a mi esposa doña Juana, debería ser doña Juana, Núñez de Céspedes, con otras cartas y billetes, y uno cosido en un trapo, sin ser escrito, y los demás como siguen. Y ahí enumera distintas cartas que están unidas en este trapo. Todo atado con una cinta blanca de hiladillo. Las cartas se cierran, de acuerdo a esta fuente, con alambres, hilos, incluso con datos. En una sociedad frágil y pobre, donde además el papel es un bien importado desde Europa, el cierre de las cartas era aún más endeble. Y estos restos también se pueden observar para el caso del siglo XVIII. Y aquí, ahí pueden ver mis manos. Y aquí encontramos esta carta doblada en 4, o sea que había sido doblada en 4 y quedan restos del hilo, como había sido cosida para poder cerrarla. En ese sentido, la materialidad del secreto era muy frágil. La posibilidad de interceptar y leer una carta, incluso dejarla pasar posteriormente, era muy alta porque la misma tecnología epistolar no protegía el contenido de las cartas. No hay un mecanismo claro de despacho, aunque sí hay uno muy claro para su escritura. De hecho, cuando uno ve los cajones de correspondencia llegando a Sevilla, estos mismos tienen diferentes formatos de embalaje, uso de pergamino, de telas, de brea, de cajones de madera, etc. Eso sin duda habla de una inseguridad cotidiana en el despacho de informaciones, especialmente si son sobre sus susceptibilidades políticas. Y por ello, y ante el temor de una represalia y obviamente del rugido del gobernador, estos frailes no firmaron la carta en 1632. La misma carta nos habla de su llegada al rey y por lo tanto nos habla del circuito que tuvo que realizar. Y escribe, llega, bueno, por mano del arzobispo inquisidor, mi confesor, se me ha enviado la carta imprusa de unos religiosos de Chile que las vinieron dirigidas al Consejo de la Inquisición para asegurar más el buen cobre y esperar en ello remedio a las cosas que se hacen. En Aranjuez, 4 de mayo. La carta llega a través de Antonio de Sotomayor, el inquisidor general, a manos de Felipe IV, que finalmente Felipe IV lo que hace es despacharla al Consejo. No sé, no queda claro ni siquiera si lo lee, pero sí queda es interesante entender cómo en este caso la Inquisición paradójicamente permite esta libertad de correspondencia, porque los frailes utilizan a la Inquisición como un canal de comunicación, probablemente disfrazando la carta como parte de los pliegos del Santo Oficio desde Santiago. Entonces también hay una cosa de camuflaje y de disimulación de estos pliegos. Seguramente acompañada con otros pliegos que explicaban, que eran explicativos y que fueron recorriendo el Atlántico hasta la llegada a la mano de Sotomayor. Un camino del todo particular es el de la Inquisición, esta vía de comunicación.
pero que me aparece constantemente desde las sombras dentro de las dinámicas políticas del Chile colonial. Y creo que requiere un estudio más profundo el rol, en este caso, de la Inquisición dentro de la comunicación política colonial. Lo que sí sabemos es que el gobernador sale totalmente absuelto de este supuesto delito, y al menos eso se señala en su juicio de residencia. En colonias como la chilena, el gobernador tenía el poder político y económico de enviar mensajeros o procuradores a la Corte de Madrid, financiados con el real situado que venía de la Caja de Lima. Esto era imposible para la mayoría de los cabildos y órdenes religiosas, con excepción de los jesuitas. Por lo tanto, los esfuerzos de los diferentes actores coloniales por comunicar una información contraria o difícil, algo sobre el gobernador, tanto al virrey del Perú como al rey en Madrid, suponía un esfuerzo político y económico importante y mucha creatividad en sus formas de envío. Entonces, y redondeando un poco el argumento, ¿quién era libre de enviar una carta? Santiago no tenía una oficina de correo como muchas partes de América durante este siglo, y el Correo Mayor de Indias, en realidad, estaba supeditado por el poder político del virrey a algunas rutas terrestres entre Quito y Potosí. En ese sentido, nos enfrentamos en la práctica a una paradoja. Legalmente una persona era libre de enviarle una carta al rey, pero no todos podían costear su expedición o tener la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, ante un conflicto político con el gobernador, los litigantes debían generar estrategias para comunicar su posición. El miedo a la interceptación de cartas pudo ser subsanado en parte con el envío de procuradores como agentes de representación, o como lo ha llamado hace muy poco Oscar Wilde y Fabián Fegner, una carta viva. Esto sucede para el caso del gobernador, por ejemplo, Antonio de Acuña y Cabrera, que, acusado de corrupción y de haber incitado el alzamiento general de los mapuches en 1655, también fue acusado de manipular información y de interceptar cartas. Probablemente los actores no tenían claro qué cartas podían haber llegado o no, al virrey o a la corte. Sin embargo, las acusaciones no quedan representadas de forma clara, e incluso en su mismo expediente de destitución encontramos gran cantidad de testimonios sobre circulación de información entre Santiago y Lima, además de diversas cartas y sus copias. El problema de la interceptación en este caso se solucionó con el envío de procuradores, quienes muy veladamente llegaron a Lima, como fue el caso del soldado Juan Rodolfo Lisperger, y a la corte de Madrid con el jesuita Lorenzo de Arizabalo. Y aquí tenemos un fragmento de la carta que llevó Arizabalo a la corte por parte del Cabildo de Concepción. Leo. Aunque no son más para llorar que para referir las calamidades que los vasallos de vuestra majestad hemos pasado en este reino, y los chilenos siempre son muy dramáticos sobre esto, después de su alzamiento, en especial esta ciudad de Concepción. Con todo, es fuerza remitir sus noticias a los reales pies de vuestra majestad, para que su piedad y real celo hallen el remedio, y para que sin pasión las refiera. Hemos escogido al padre Lorenzo de Arizabalo, religioso de la Compañía de Jesús, así por las noticias que tiene de todo este reino, porque ha sido testigo de vista de muchas cosas. Esta carta, además, pasó fuera de los circuitos virreinales, donde el conde de Alba de Aliste se aprontaba a solucionar el problema con un mínimo de injerencia del consejo, y de hecho él mismo nombró un nuevo gobernador. Justamente en esa época, además, se sucede una serie de eventos desafortunados en la flota de Indias, por lo que las cartas del virrey llegan incluso con 5 años de retraso, e incluso se piden los duplicados. No quiero acusar de nada al virrey, pero ahí están los hechos, y ahí siempre hay un constante problema, tensión, no solo con el gobernador, sino que también el virrey quiere o no que se informe. Donde hay una condena clara sobre interceptación y violación de correspondencia fue durante el gobierno de Francisco de Meneses, quien gobernó finalmente Chile entre 1664 y 1667. No solo tenemos su condena, que es la única condena que he encontrado en su juicio de residencia, sino también testimonios orales, cartas e interrogatorios que... testimonios orales escritos en realidad, no que haya hablado con ninguno de ellos, que avalan, testimonios, cartas e interrogatorios que avalan una política sistemática de control e interceptación de información.
Desde la llegada de Francisco de Meneses como gobernador en 1664, enfrentó la férrea oposición del obispo de Santiago, Diego de Humansoro, y los oidores de la Real Audiencia, especialmente Juan de Solorzano y Juan de la Peña Salazar. Y además los jesuitas, entre ellos Diego de Rosales y Lorenzo de Elizabeth, que habíamos hablado anteriormente. Meneses, al llegar al reino, intentó debilitar a sus adversarios políticos. Envió al obispo al otro lado de la cordillera, a Cuyo, para que haga una visita eclesiástica, mientras se encargaba de desprestigiarlo en la plaza pública de la ciudad de Santiago. Abrió casi todas las cartas que enviaron e incluso las leyó en voz alta en la Plaza Mayor. Lo mismo sucede con las cartas de los oidores. Lo que hace es poner distintos soldados en puntos estratégicos del reino, en los pasos cordilleranos que unen, por ejemplo, Santiago con Mendoza y los puertos de Valparaíso y Concepción, como podemos observar en este fragmento de su juicio de residencia. Leo. Sobre que el dicho Francisco de Meneses, en todo el tiempo de su gobierno, entendió en recoger y abrir las cartas de correspondencia que entregaban y salían de aquel reino, sin reservar ninguna por privilegiada que fuese, o sea que robó todas, tendiendo prevenidos a los ministros de justicia y guerra de los pasos precisos de entrada y salida del reino, como fueron los tendientes de Valparaíso y la provincia de Cuyo, etc., con pretexto y color de reconocer los avisos y correspondencia de los extranjeros, porque lo que decía es que estaba protegiendo el reino de la fuga de informaciones de franceses. Pero al final recogía a todo el mundo, incluidos los franceses. Y muy especial se ejecutó la dicha orden por los tenientes de Valparaíso, capitán, etc., y que entraban, en todas las embarcaciones que salían del puerto y entraban en él, abriendo cajas y petacas de los pasajeros y registrándoles hasta las mismas camas. Y llegó el caso a términos tan apretados que muchos cesaron con su correspondencia. En otro documento de su juicio de residencia, el jesuita Diego de Rosales, famoso por su historia general del Reino de Chile, y famoso porque también lo llamó el Flandes indiano, informa de la interceptación de sus pliegos y dice: había despachado al hermano Álvaro Fernández a la otra parte de la cordillera con carta para los reinos de España, año 1664. El proboste general Martínez de la Serpa le salió al paso del partido de Aconcagua con orden del dicho gobernador Meneses y le quitó los pliegos que llevaba y se los trajo al dicho gobernador, y reconocido que el padre Rosales, en la carta que le escribió el procurador general Pedro de Salinas, que estaba en Sevilla, le había tocado levemente al dicho gobernador, se mostró sentido a algunas partes de la dicha religión y se creyó que fue causa del poco favor que hizo después a dicha religión. Y ahí comienza la pelea casi desde el inicio con los jesuitas también. Esto no sucede con Diego Rosales, sino del reino. No con su familia política, porque finalmente lo que hace también Meneses es casarse con una mujer de élite, y es como la familia que lo protege, los bravos de Sarabia. Entonces, esto no solamente sucede con este control de la información sucede con muchas personas del reino, y con ello se aseguraba de controlar el flujo de información. Y como todo buen villano de cualquier historia, él también obligaba a los cabildos, a los oficiales, a los religiosos, etc., a firmar hojas en blanco para posteriormente enviarlas, para posteriormente escribirlas y enviarlas desde su propio puño, como si fueran las oficiales. De hecho, en los documentos de este gobierno es la única vez que me he encontrado con una carta apoyando a un gobernador que tuviera miles de firmas de las distintas personalidades locales de Chile. Esto fue muy complejo para el Consejo, que debía intentar comprender qué cartas eran verdaderas, cuáles eran falsas y cuál era la situación de Chile. Entonces, el objetivo de Meneses era generar una representación controlada de su imagen a partir de la noción de éxito y paz, y que al final no era tal. Y eso se observa en la constante crítica de sus contemporáneos. Hablan de él como un tirano, controlado por sus pasiones, sin control y violento, y según yo, obsesionado con las cartas. De hecho, López de Munive, que era oidor de Lima y al que le tocó ser juez de residencia de Meneses en 1668, embargó al escritorio de Meneses y ahí encontró 76 legajos con diferentes cartas.
algunas recibidas por el gobernador, otras interceptadas, algunas abiertas y otras cerradas. Y ahí podemos ver y elegí un pequeño listado. Dice, la primera, otra carta abierta intitulada al mi hermano Pedro de Salinas, Procurador General de la Compañía de Jesús, Sevilla, escrita lo que parece por el padre Diego Rosales. Y aquí tenemos la carta que anteriormente fue señalada por Diego Rosales y lo acusó finalmente, ¿cierto? O sea, tenemos la carta y la acusación. Y después sigue detallando otro tipo de cartas. Otra al maestro de campo, don Menchol de Alcocer y Cárdenas, alguacil mayor de la Real Hacienda, por su majestad, etcétera. Y ahí hay una descripción de miles de fojas sobre este tema. De hecho, el proceso de Meneses tiene 4 o 5 volúmenes dentro del archivo de Indias gigantescos. El proceso Meneses, en ese sentido, es extraordinario. Su periodo político coincide con la muerte de Felipe IV y la del virrey del Perú, el conde de Santiesteban, y por tanto se sentía una persona en el ámbito local muy poderosa. Además, no solo tenemos las acusaciones, sino que también el juez encuentra las cartas interceptadas. Sus informaciones nos van comunicando de las distintas formas de cómo circulan estas cartas, de sus rutas. En parte, fue condenado. Había muchas pruebas en su contra, entre ellas la mismísima carta violada. Más aún, transformó la violación de las cartas en un espectáculo. Las leía gritando en la plaza pública. Amenazaba a sus remitentes con su arcabuz. La gente estaba tan asustada y aislada comunicacionalmente que tuvo que ingeniárselas para informar esto a Lima y a Madrid. De hecho, en el mismo juicio de residencia se señala que algunas cartas fueron puestas en latas de conserva camino a Callao. Y aquí tenemos la cita. Y cito, y otros para continuarla subieron de menester de valerse extraordinarias artes, metiendo las cartas en tarros y cajetas de conserva, y en las partes más ocultas y disimuladas que se ofrecían al discurso humano, quien procedió contra lo dispuesto por la cédula de su majestad, que tanto encarga la libre correspondencia. Y es súper interesante cómo el argumento jurídico siempre está siempre se expresa esta libre circulación de cartas, esta libertad de correspondencia. Meneses incluso envía un procurador personal, el mercedario Francisco de Morales. Allí tuvo que discutir con las noticias contrarias que había logrado pasar, no sabemos cómo, el jesuita Lorenzo de Arizalballo en 1666, y enfrentar la animosidad de Mariana de Austria, debido a que Meneses era un reconocido aliado de Juan José de Austria. Finalmente fue ella, Mariana, quien sancionó el final de Meneses. Algunas reflexiones finales de esta investigación en curso. ¿Qué significa interceptar y violar una carta del siglo XVII? No lo tengo claro. Muchas de las acusaciones quedan absueltas, incluso entrado en el siglo XVIII. El caso de Meneses resulta completamente excepcional. Tal vez aquí estuvo en juego una extraordinaria habilidad de Meneses para escandalizar a la sociedad con sus hazañas. Pero en modo general, y siendo historiador y no juez, la interceptación y violación de correspondencia supone una acusación política interesante. Por un lado, porque hay una conciencia colectiva de que las cartas eran inviolables, a pesar de que materialmente soportan una fragilidad totalmente evidente. Y por otro lado, porque atenta con la entera noticia que debía tener el rey y su consejo sobre las noticias de las colonias en la América española. Probablemente muchas de las cartas que he revisado en el archivo de Indias hayan sido violentadas de alguna forma, y su contenido, a pesar de tener un emisor claro, lo hayan compartido un grupo de personas. De hecho, muchas de las cartas enviadas del gobernador de Chile al virrey del Perú fueron incluidas originales en los pliegos que mandaba la máxima autoridad desde Lima. ¿Dónde está el secreto? No lo tengo claro, y espero que podamos dialogar sobre eso. Sobre el límite del secreto postal dentro de la monarquía católica y su inmenso imperio colonial. Muchas gracias. Espero que hayan entendido mi acento chileno y mis problemas de audio. Sí, sí, sí.
es algo que siempre pues será uno de los factores principales cuando se habla de la circulación de la información, de sobre todo eso, la importancia de que la circulación de esas cartas sean secretas y no haya esa violación de las cartas. Y bueno, yo tengo algunas preguntas en cuanto a esta intercepción de las cartas. La primera es que si te has encontrado alguna vez en alguna carta nombres de a quién hay que interceptarle cartas. Es decir, si has visto un listado de personajes desde la corte que digan, bueno, pues a estos personajes hay que interceptarles cartas. Porque, por ejemplo, yo sí me lo he encontrado ya en el siglo XVIII con la reforma postal, sobre todo pues en épocas de conflictos bélicos, a finales del siglo XVIII, cuando en Santa Fe, en el nuevo Reino de Granada, pues empieza a haber una serie de conflictos, directamente desde la corte mandan un listado de a estas personas hay que interceptarles las cartas, hay que abrirles las cartas y hay que leer para ver lo que dicen. Entonces, ahí también está la paradoja de, otra vez, de la inviolabilidad de la correspondencia, que la están eliminando. Otra de las preguntas es si tú has dicho que el gobernador estaba autorizado para interceptar estas cartas. ¿El virrey también o solo el gobernador? Y después, ¿hay normativas? Es decir, ¿tú te has encontrado por escrito esto de tanto estas autoridades pueden interceptar cartas? Luego, también si hay otros canales para evitar esta interceptación de las cartas. Es decir, si están viendo que estas cartas están siendo interceptadas, si buscan otros canales, por ejemplo, pues los canales de los comerciantes, canales mercantiles, de los entramados mercantiles, para que esa carta llegue y no sea interceptada. Y también un poco a la luz de esto, si hay esfuerzos para contrarrestar esta interceptación de las cartas. Así que muchísimas gracias. Si por aquí hay alguna pregunta, Rodrigo, a ver si logras escucharlo bien. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, enhorabuena, la verdad, por tu ponencia. Mi pregunta va sobre un poco en la línea de Rocío. ¿Sí o no? No se escucha tan bien. No sé si te puedes acercar al micrófono de Rocío o... Vale. A ver. ¿Ahora mejor? Sí, sí. Vale. Muy sencillo. Mi pregunta va un poco en la línea que comentaba Rocío, sobre, para evitar estas interceptaciones, si se utilizaban, digamos, como testaferros, ¿no? Para poder evitar y poder enviar la información que quisieran utilizar, o incluso casi lenguaje en clave, ¿no? Para al final saltarse ese control. Muchas gracias. Te voy a leer, ¿vale, José?, la pregunta que hay en YouTube de Yasmina Benyesef García, ¿vale? Te la voy a leer. Enhorabuena, José. Interesante esta idea del envío de un procurador a Lima como modo de evitar la interceptación de cartas, pero también se daba el fenómeno contrario. Es decir, sabemos que desde un evento natural de consecuencias catastróficas, uno de los primeros objetivos de los cabildos seculares y de las autoridades regias, reales audiencias, era evitar que circularan relatos de la catástrofe que pudieran fomentar el desorden o las críticas contra la gestión de la emergencia por parte de las autoridades. De ahí que en ocasión del terremoto que asoló Santiago en 1647, para impedir que llegaran versiones poco convenientes del desastre, que ya empezaban a circular, que el Cabildo Secular y la Real Audiencia de Chile decidieron enviar al obispo de Chile, Fray Gaspar de Villarroel, a Lima para transmitir la versión oficial del evento. Sabemos que nunca se terminó desplazando a Lima, pero fue él el que escribió una relación que se imprimió y circuló ampliamente sobre el terremoto. En este sentido, ¿sabes si los gobernadores participaron en el control de la circulación de noticias poco ortodoxas sobre los desastres naturales ocurridos en el Reino de Chile? En este proceso de difusión de versiones del desastre, ¿se atisba la oposición competencia entre los agentes seculares y religiosos del Reino de Chile por promover determinadas narrativas sobre la catástrofe? No sé si hubo durante el gobierno de Meneses algún desastre natural,
pero es probable que una catástrofe pudiera visibilizar los conflictos entre estos y otras autoridades seculares o religiosas. ¿Has encontrado casos en los que una catástrofe natural se convertía en una ocasión para criticar la gestión de un gobernador? Madre mía. Sí. Pues cuando quiera. ¿Tú ¿Contesto? quieres hablar, Manuel, o...? Vale, contesta, José, cuando quieras. Sí, con respecto a lo que decía Rocío, muchas gracias por todas las preguntas. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ok. No he encontrado listas, pero como dicen en política, todo en política hay que hablarlo, no escribirlo. Entonces es difícil porque, claro, sabemos por la capacidad que tiene la red funcionaria o de oficiales en Chile, de que es imposible que Meneses haya generado una red para tomar todas las cartas. Pero seguramente haya perseguido personas específicas. Los jesuitas, esta persona. Probablemente estos corregidores y estos sargentos supieran a qué persona parar, porque si no era inmanejable. Entonces, nunca me he encontrado con una lista, pero se entiende, si uno lee el proceso, de que habían personas que sí estaban específicamente perseguidas, y eso es por el gobernador. Bueno, y sobre... No, a lo mejor no quise decir que el gobernador tenía la autoridad de interceptar cartas. Los explicaban su interceptación por motivos de razón de Estado, por ejemplo. En el caso de Meneses, porque había guerra con Francia y había unos franceses y por lo tanto había que encontrar la información, y eso fue como un subterfugio para poder controlar y poder interceptar miles de cartas. Lo mismo con el caso que hablé del 32 con Francisco Lazo de la Vega. El caso del virrey lo tengo muy lejano porque he leído algunas cosas, pero sí hay problemas porque más que interceptar, el virrey tiene que organizar la flota con las cartas y por lo tanto controla qué va y qué no va. Entonces sí hay como mecanismos que sucede, por ejemplo, con la Inquisición en Lima, y me recuerdo, yo creo que fue el Marqués de Mancera, que no anunciaba la salida de las horas, entonces las cartas del Santo Oficio llegaban tarde a los barcos, y los barcos se iban. Bueno, eso fue. Eso, no una forma de interceptar, pero una forma también de controlar eso. En el caso de los otros canales, claro, se usan distintos canales, y en este caso de los tarros de conserva, era específicamente de comerciantes, de barcos de comerciantes. No sabemos nombres, porque no los detallan, pero sí sabemos que se utilizaron esos canales. Pero en general no se conoce mucho sobre esto, porque no se detalla tanto. Porque en general se usaban barcos, y los barcos es como de un puerto a un puerto. En cambio, el procurador jesuita o el misionero o un mensajero específico se sabe, incluso el que recibe la carta escribe por mano de específico, que es muy distinto a las redes comerciales que solamente como que dejan en un despacho y basta. Sobre lo que decía Rodrigo, me parece que se llamaba el chico, no me he encontrado ninguna carta en clave, y la única carta que he visto en clave es son cartas del conde de Chinchón. Cuando llegó a Lima, el conde de Chinchón envió cartas cifradas, pero yo creo que fue una exageración de él, porque de hecho fueron 2 o 3 cartas cifradas y después empezó a escribir tranquilamente, sin cifra, sin secreto. Y con respecto a lo de Yasmina, que es, vamos, una tesis en sí, yo creo que sí existe. Acá hay 2 momentos. El momento del terremoto en sí, que puede ser el primer mes, donde lo que se intenta es avisar rápidamente
específicamente a Lima sobre lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque para tener socorro y dinero. Y después habría un segundo documento donde ese desastre tiene que ser fijado por un discurso oficial. Y ahí está claramente Gaspar de Villarroel, que es el que fija y se le imprime el texto y el que da esa verdad oficial sobre lo que sucedió. Yo creo que en el caso de Chile, y puede ser que sea eso parte del control del gobernador, se da una visión muy, tal vez muy fija de todas las autoridades, o sea, como un mismo discurso. Entonces, no sé, y yo creo que eso es un control de la información. No he trabajado tanto los desastres, pero yo creo que es una interesante pregunta, especialmente para entender cómo se dan estas distintas informaciones y cómo se intenta limitar la circulación y todo esto al final llegan al Consejo porque hay dinero de por medio y por lo tanto se requiere ese dinero. Y en este caso, de ese terremoto específicamente, estaba todo el problema de la unión de armas y por lo tanto no pagar la unión de armas. Era como el momento ideal para decir, bueno, este impuesto no lo pagamos porque no hay dinero, no hay nada. Muchas gracias, José. Te voy a hacer otra pregunta de Omar Esbriz, por el que está aquí en el chat. Felicitaciones por la presentación, José. Muy interesante la presentación. Un par de preguntas concretas. 1. Quería saber si te has encontrado con noticias falsas sabiendo de la posible interceptación de cartas. Y 2. Aproximadamente el tiempo que tardaban esas cartas en llegar a la península. En el caso de Paraguay, en el AGI me encuentro con 2 o 3 años para llegar. Y por aquí creo que... Manuel, ¿tú querías hablar? Vale. A ver si yo abro por aquí, ¿suena o fuerte? ¿Puedes apagar ahí? Ah, vale. A ver, ¿sí se escucha? ¿Se escucha? ¿Yo? No oyes bien. Envíame una carta. Es una broma. Y aquí, así tampoco, ¿no? Bueno, este mundo de la tecnología, a ver, ¿se oye ahora? ¿Se acopla también? Sí. Bueno, perfecto. Está apagado, ¿no? ¿El mío? No, ese está apagado también. Sí. Ahora yo creo, ahora ya está bien. Era mucho mejor la comunicación epistolar, o sea, eso sin lugar a dudas, ¿no? Sobre todo esta situación. No, simplemente es un pequeño comentario, ¿no? Y sobre todo darte la enhorabuena también, Jos, por tu presentación, ¿no? Y por todo este análisis sobre la gestión de la distancia, los conectores entre el rey y los súbditos, todo este peso que has puesto me parece muy, muy relevante sobre el secreto y la necesidad que la ley tiene de garantizar el secreto de esa comunicación. Pero yo lo que veo de todas maneras en todo este análisis, que es normal, yo creo que tiene mucho que ver con las fuentes que estás utilizando, que es el Archivo General de Indias, es una visión, digamos, muy centrada que hace que los núcleos al final, pues bueno, sean Santiago, bueno, y Lima y Madrid y los grandes núcleos que circula, digamos, esta correspondencia más oficial, a pesar de que tú has puesto muy bien de relieve que por lo menos hasta la llegada de los Borbones y el sistema de correo mayor, y eso lo sabe muy bien Rocío, mejor que nadie, con los Carvajal y tal, al final no está bien regulado, no funciona de una manera, porque es que el sistema todavía no está bien centrado y el sistema es muy policéntrico, como hemos visto en la conferencia de José, y en este sentido creo que lo que quizá sería interesante en un momento en el que, como muy bien han visto Bouza o han visto Castillo, la práctica epistolar es el vehículo de comunicación fundamental,
pero no solamente entre el rey y sus súbditos, sino en términos generales, de que te preguntaba Rocío por las redes mercantiles o las redes eclesiásticas que nos ha demostrado Federico con las miles de cosas, o lo que estudia, por ejemplo, también Ricardo Mardegana y sobre escribanos y otra serie de entramados más judiciales o burocráticos, que esos pueden estar más centrados, si digamos, ¿no? Es decir, existe una multiplicación brutal de redes y de vías de comunicación que quizá te podrían abrir el camino a una cosa que fuera más allá del propio gobernador, que no es porque bastante tienes con el trabajo que tienes y no te digo que tengas, pero solo que como que lo tengas un poquito más en cuenta. Yo sé que va a ser prácticamente imposible o muy difícil encontrar estas redes de circulación, ¿no? Pero si estamos hablando sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, cuando especialmente la práctica, la cultura letrada y todo el etos casi aristocrático gira ya, no solo en las armas, sino sobre todo en el uso de las letras y tal, vamos a ver que la carta lo es todo, y lo es todo en todos los sentidos para todo el mundo. Por lo tanto, al margen de esto, que es muy importante, ¿te planteas también la existencia o estás intentando localizar otras vías, otros canales de circulación de cartas más particulares o más privadas, si es que las hay o si es que es posible llegar a encontrarlas? Nada más. Bueno, ya me quedo aquí. Sí, con respecto a lo que... Muchas gracias, Omar, por la pregunta. Eh, no me he encontrado con noticias... bueno, ¿qué es falso o verdadero en historia? Porque al final una noticia falsa genera también una respuesta que fue real. Entonces, es súper difícil saber si es una noticia falsa o verdadera, porque las fuentes, especialmente en el Chile 17, que son muy pocas, o sea, que son casi de un mismo tipo, es muy difícil saber quién está, qué es verdad o qué es mentira. Y de hecho, el principal problema del caso Meneses es que está lleno de cartas y ni el consejo mismo sabe si son verdaderas o falsas. Entonces es como, también es un problema súper interesante para el historiador, ¿cierto? De identificar estos patrones. Pero ya sean, yo creo que noticias, sean falsas o verdaderas, son noticias y generan una acción. Y un poco también nos lleva a pensar lo que significa ahora la fake news y su acción política. O sea que es una pregunta súper antigente. Y sobre el tiempo que tardaban las cartas, yo soy lo menos cuantitativo, yo no soy nada cuantitativo, mi aproximación es cultural, por lo tanto, números no es mi fuerte, pero sí tengo números. En el caso de Chile, a inicio del siglo XVII, las cartas incluso pueden llegar un año después, si que se coordina todo el sistema de barcos, 1 año, 2 años, ida y vuelta. Pero a mediados del siglo XVII, esa velocidad se trunca y puede pasar cartas, pueden pasar 2, 3 años, 4 años, 5 años. Para el caso, por ejemplo, del duque de Alba de Aliste, hay cartas que, por ejemplo, todo el problema con Acuña y Cabrera, que hablé en algún momento en el 55, llega a Madrid muy tardíamente, casi en el 60, y se empieza a discutir todo en los 60, entonces es súper complicado. Entonces, con la crítica que iniciaba esta idea de la revolución de las comunicaciones, la revolución de las comunicaciones, que yo creo que la historia de las comunicaciones en general ha sido muy tratada de manera evolucionista, y sabemos, y yo creo que Rocío también lo sabe muy bien, que es súper contextual y que en el siglo XVII a inicios funcionó muy bien durante unos años, pero la década siguiente fue un desastre y ahí va en una inestabilidad constante. Y por lo tanto, por eso no quisiera preguntarme sobre eficiencia, ni menos un tiempo aproximado, porque cada viaje es un evento y eso es una locura, verdaderamente. Y también depende si es que los barcos... Aquí una cosa de múltiples variables. Sobre lo que decía el profesor Manuel Herrero, muchas gracias. Sí, es súper difícil y yo hice mi maestría sobre el 18, muy parecido a lo que hizo Rocío, pero en Chile, y ya ahí es difícil determinar vías informales. Y en el caso de Chile, en el siglo XVII,
Estamos hablando de lugares, Chile, un lugar pobre, donde hay muy pocos comerciantes, casi nada, donde los jesuitas tienen un barco. De hecho, Meneses le quita el barco a los jesuitas porque dicen, no, o sea que hay un barco, hay otro barco que viene de Lima, o sea que es un lugar, es una isla, literal, que hay un paso por la cordillera. O sea, pensemos también que en Chile, en este caso, la cordillera es intransitable entre mayo y octubre, por nieves. O sea, y está todo el problema también del invierno y las tormentas. El Pacífico es un lugar súper difícil de navegar. Entonces, sí se pueden observar una multiplicación de redes, pero esas están supeditadas a lo geográfico. Y es por eso que para Meneses, en este caso, le fue tan fácil, en teoría, controlar un poco la situación, porque hay vías muy específicas. Esas vías se van multiplicando ya hacia el 18, cuando se va potenciando Buenos Aires, porque Buenos Aires permite la escapada y por otros correjones y otros caminos de la cordillera, etcétera, etcétera. Pero de hecho el gran problema del 17 es como eso, que literalmente eran pocas las, y por eso se usaba, yo creo, mucho la idea de camuflar cartas. Porque yo hablé de, bueno, algunas interceptaciones específicas de Meneses, pero muchas otras fueron interceptadas en el mismo camino. O sea, que hace ese camino, y de hecho, los procuradores, por ejemplo, jesuitas, que Lorenzo Arizaldosa, no sé dónde se metió la carta, pero la llevó, fue por camino oficial, porque es el camino, y cuando uno necesita un barco para viajar, son esos puntos y eso. Entonces, pero es interesante también cómo esta multiplicación de redes se da interna. Y el problema, sobre todo, para mí, porque a mí me encantaría hacer historia de una carta mucho más familiar, cotidiana. Pero en el caso de Chile no existen ese tipo de cartas, porque el siglo XVII, yo creo que por los terremotos, millones de cosas, en el archivo local es muy reducido. Entonces nos queda casi solamente Indias. Y en Indias, obviamente, encuentro lo que uno encuentra, digamos. Entonces, intento acercarme a ese mundo epistolar desde tal vez una mirada mucho más, desde una perspectiva de fuente mucho más tradicional, pero con otras preguntas. Observar, porque al final no hay un volumen que diga correo, como decía ahí en el 18, en el 17 no lo hay. Y por lo tanto me he dedicado a leer, ya no sé cuántas cartas llevo, ya estoy loco de cartas, pero me he dedicado a leer una por una las cartas para poder encontrar esos personajes entre líneas, digamos. Eso. Vale, muchísimas gracias, José. Nos ha llegado una pregunta de Yasmina Benyese para Federico, pero se la hago después porque ya tenemos que irnos, tenemos que cerrar, porque aquí a las 7 cerramos, ¿vale? Así que, bueno, muchísimas gracias a Federico y a José y enhorabuena por vuestras ponencias. Y les emplazamos a los demás a la cuarta sesión del ciclo de conferencias, que es la semana que viene, el viernes 28, con Andrea Caracausi y Francisco Cebreiro. Así que muchísimas gracias a José y a Federico y enhorabuena. Muchas gracias por la invitación.